Hay alguna valoración que yo quisiera hacer esta mañana, pero la primera la encontramos en un texto bíblico para que sea un motivo de reflexión que nos prepare para el sermón. Esta la encontramos precisamente en Primera de Corintios. Vamos a estar en Corintios. Y en Primera de Corintios, en el capítulo 4 y el versículo 18 dice: mas algunos estáis envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. Esto fue en el capítulo 4 de Corintios. Hay todo un trabajo interesantísimo entre Pablo y sus discípulos. Y los discípulos llega un momento que están tranquilos, un poco lo que pasa en la iglesia de Éfeso, un poco lo que pasa en la iglesia de la Odisea, que parece que lo tenemos todo resuelto y no hay que hacer nada más. Y eso nos lleva realmente al tema que esta mañana quiero tocar. Y el tema, primero quiero intentar situarnos en la situación donde se va a producir esto. Imaginaos en una cárcel, sin ninguna comodidad, oscura, húmeda, con grilletes, con cadenas, con lesiones, con daño en su cuerpo, que sabe que le queda poco tiempo, que sabe que pronto tendrá que dar su vida y tiene que dar una última de las últimas indicaciones. ¿A quién le da estas indicaciones? A Timoteo. Esto lo encontramos en Segunda de Timoteo, el capítulo 4. Y sobre estos textos vamos a hacer algunas valoraciones. Primero lo leemos de corrido. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Este es el objetivo. Nos imaginamos en este momento a Timoteo viendo a su maestro en una situación muy delicada, muy complicada, y que está recibiendo precisamente el que él va a ser su sustituto. Él va a seguir el trabajo de Pablo. Él tiene que hacer el relevo. Y cuando hablamos de relevo, a mi mente me vienen muchos relevos por los años que tengo, evidentemente, y por todos los pastores que los recuerdo a todos, desde el primero, José Bosch. Yo tendría entonces 7 o 8 años, y de José Bosch a Daniel Sanz, de Daniel Sanz a Antonio Bueno, de Antonio Bueno y así Luis Bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todos han sido relevos, unos con un estilo, otros con otro. Cuando el apóstol Pablo le pasa la cartera ministerial, como se hace en los ministerios, y le pasa la cartera a Timoteo, le está diciendo todo lo que ha pasado él, todas las angustias que ha tenido, todos los encarcelamientos que ha tenido, todos los enfrentamientos. Dice en un texto algunos importantes y otros gentiles, como veremos. ¿Quiénes eran los importantes? ¿Os acordáis de una frase que dice: Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Era un rey. Y los siervos, algunos esclavos. El escalafón social de Pablo era todo. Y los problemas que vivió Pablo se los pasó a Timoteo. Dándole vueltas a la cabeza, viendo este
esta situación, pienso, ¿y a nosotros qué papel nos toca jugar? Delante de este relevo, ¿nosotros dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Hemos de seguir el relevo o nos hemos de quedar tranquilos en nuestras sillas y en nuestras casas? Pensemos en Pablo, en la vida que hizo, en los problemas que tuvo, en las persecuciones que recibió, en las palizas que recibió, y que nosotros hemos de llevar esa cartera, porque es un ministerio. Y me viene a la mente muchas ideas, porque ayer, repasando el sermón que tengo escrito, me venían muchas más ideas. Y es que hay mucho que hablar. Pero yo recuerdo una de las impresiones más grandes que he tenido últimamente, cuando en el pantano de Boadella tuvimos bautismos y yo tuve la oportunidad de participar en el bautismo por primera vez en mi vida. No llevaba mi ropa, pero me metí en el agua con la ropa que llevaba, porque fue impresionante oír al pastor de cerca lo que decía y ver las caras dentro del agua y salir del agua. Son situaciones que realmente emocionan. Y cuando el pastor dice, y yo como ministro del Evangelio, ¿qué palabra? Ministro del Evangelio. ¿Qué es un ministro? Cuando hablamos del ministro de Sanidad, el ministro de Sanidad, ¿qué responsabilidad tiene? De toda la sanidad. Cualquier problema que ocurra va a parar a él. Y a nosotros nos pasa la cartera de ministerio, como Pablo se la pasó a Timoteo. Y como Timoteo se la pasó, ¿a quién? No lo sabemos. ¿Y el otro a quién? ¿El otro a quién? Si esta cartera no hubiera corrido, nosotros no estaríamos aquí. ¿Dónde estaríamos? No lo sé. Pero ha habido siempre los relevos que han ido pasando. Yo recuerdo también con emoción que en un momento determinado, en la iglesia de la que yo vengo, la iglesia de Urgel, se me pidió si podía hacer un listado de los diferentes directores de jóvenes que habían pasado. Y estoy hablando desde José Bosch, y José Bosch fue el primer pastor que tuvimos nosotros en Barcelona, de forma oficial, y estoy hablando pues del año 1948, 1949. Y desde entonces se me ocurrió hacer el listado, y tengo un listado, no sé dónde está, y había un listado doble donde estaban todos los directores de jóvenes, y se veía la evolución que iba tomando la Iglesia en función de los diferentes relevos. El relevo de Timoteo, yo pienso que fue trascendental, porque hay varias frases: te encarezco, te suplico, te enfrento a una petición. Hay en la nueva versión internacional, buscando, dice, te doy este solemne encargo. Este solemne encargo es el que tenemos nosotros. Y lo tenemos los miembros, y lo tienen los pastores, gracias a Juan, que hoy está aquí, pastor carretero, que ha sido un luchador constante, y esa cartera dice, es un encargo solemne. O te suplico encarecidamente, o te encarezco delante de Dios. Fijaros dónde sitúa a Timoteo. Lo sitúa ante la presencia de Dios y de Jesucristo. Es decir, no es que él se lo pase a él y mira, yo ya me voy a ir y yo ya estoy listo para el sacrificio, encárgate tú. No lo dice así. Te encarezco ante la presencia de Dios y de Jesucristo.
lo coloca en la situación más importante. ¿Cuándo nos enfrentamos nosotros en estas situaciones a Dios? En este momento yo estoy delante de la presencia de Dios para ver lo que digo. Está siendo notado. Pero cuando tengo un grupo de estudios, también estoy delante de la presencia de Dios. Y cuando tengo cualquier persona a la que yo le comunico el mensaje, estoy delante de la presencia de Dios. Porque en ese momento mis palabras pueden ser para salvación o para condenación. Fijaros que solamente hay dos caminos. Esos caminos son los que más o menos nosotros conocemos, no controlamos, conocemos y los hemos de pasar. Pero hay otra idea que me vino a la cabeza y me gustó anotarla, porque si estamos ante la presencia de Dios, ¿quién estaba controlando la conversación entre Pablo y Timoteo? ¿Os imagináis? ¿Quién estaba pendiente? Todo el cielo. Todo el cielo estaba pendiente de ese relevo que se iba a producir. Por lo tanto, ahí había una situación de responsabilidad por parte de Timoteo, responsabilidad que no la tiene Timoteo, responsabilidad que tengo yo y tenéis cada uno de nosotros. Hay un texto que me gustaría ver, que está en Levítico. No sé, me he saltado alguna cosa, Keila, no te preocupes, yo voy como puedo a veces, como me viene a la cabeza muchas veces. Pero en Levítico hay un texto que es interesante, porque cuando el sumo sacerdote hacía el sacrificio, fijaros lo que dice el texto, para ir el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿delante de quién? Delante de Jehová. Y sigue más. Y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. ¿Lo degollará delante de quién? De Jehová. Fijaros la responsabilidad que a veces no pensamos, no la calculamos, no la visualizamos, que cualquier cosa que nosotros hagamos está escrita en el libro de la vida y por lo tanto esa es la responsabilidad enorme que tenemos. En el lenguaje de Pablo, bueno, yo soy un enamorado de Pablo como muchos. Yo recuerdo que en la iglesia de Urgel, que antes he mencionado, se hizo un curso larguísimo que se llama los comentarios paulinos. Y en esta situación, o fórum paulino que se llamaba, vinieron evangélicos, bautistas, católicos y pastores y mucha gente a presentar la presencia de Pablo como la veían ellos, ¿no? Y digo, Pablo tenía varias cualidades. Una de las cualidades importantes era su capacidad de escribir. Pero de escribir de tal modo que con pocas palabras lo decía todo. Y con textos cortos era capaz de darte una visión general de lo que es el Evangelio. Y cuando nos encontramos en esa situación en que tenía una formación por Gamaliel judía, luego la formación que le correspondió como griego, y luego la formación que recibió como ciudadano romano. Tenía una visión amplia, amplísima. Esto, alimentado por el Espíritu Santo, era capaz de escribir textos maravillosos. Pero otra vez me escuchasteis que os hablé de los imperativos. Y hablamos de los imperativos de Jesús cuando dice, sacad la piedra, Lázaro, sal fuera, desatadlo y que camine. No utilizó ningún discurso. Aquí Pablo va y hace también estos imperativos. Y vamos a ver estos 5 imperativos. El primero, que prediques la palabra. No le dan ninguna orientación filosófica, ni teológica, ni filosófica de cómo tiene que predicar. La palabra, nada más. Y no hay que decir nada más.
A mí me lo habéis oído decir muchas veces, cuando el carcelero no sabe qué hacer y le dice, ¿qué he de hacer para ser salvo? ¿Qué le dice Pablo? Creer en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Eso quién lo dice también? En el triple mensaje angélico, el primer ángel. Y vi otro ángel volar por el medio del cielo que tenía el evangelio, ¿qué? Eterno. No hay más evangelio, hermanos. Es Cristo y creer en Él. Que prediques la palabra. Es una declaración pública. Es una declaración que le da el apóstol a Timoteo para que sepa que esto ha de trascender. Porque esto podría haber quedado simplemente en una conversación entre Pablo y Timoteo. ¿Por qué se escribió esto? ¿Para que no lo olvidara Timoteo o para que nos llegara a nosotros? ¿Por qué fue inspirado después del Espíritu Santo e inspirando a Pablo para que escribiera todo lo que había pasado con él? Para que nos llegara a nosotros y entendiéramos que la forma de hablar con Timoteo es la misma que tiene Cristo con nosotros. Hay otro texto que me gustaría poder leer, que lo tenemos para ver que hay situaciones dentro de la palabra que van en esa misma dirección. Otra vez en Timoteo, segunda de Timoteo 2, el versículo 15, que dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero es que el mismo Pablo en Romanos también da otra indicación. En Romanos 10:8 dice, ¿mas qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y sale espontáneamente, sale sin querer. Estás hablando y te vienen a la mente un montón de ideas. Pero es que en Gálatas también hay otro texto que nos ayuda a entender que esta predicación es la nuestra. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación. ¿Quiénes eran estos? Os lo he dicho antes. Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero sigue el texto. ¿Y a quién más? Y que predicó el evangelio, ¿a quién? Entre los gentiles, entre la gente, entre el pueblo. Hay una frase que me encantó leer, que está en el libro de la hermana White, Señales de los Tiempos, en una de las revistas, y fijaros qué frase tan corta pero tan preciosa. Dice, la Biblia y el alma, la Biblia y el alma fueron hechas la una para la otra. Qué frase tan dulce, qué bonita. La Biblia y la mente, el alma, el pensamiento, fueron hechos la una para la otra. Segundo imperativo. Dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aquí podríamos dedicar un sermón, pero no lo vamos a hacer. Vamos a ver realmente que no hay una definición para decir, empezamos a esta hora y ya he plagado, ya está, ya he terminado. ¿Cuándo terminamos de predicar? Pastor carretero, ¿cuándo se jubiló usted? ¿Cuándo se jubiló? Mucho tiempo. Pero ha seguido predicando. ¿Entendéis la idea? Os daré otro nombre muy conocido. Julián García. ¿Os acordáis de Julián García? Mucho. Y lo queremos muchísimo. Y me llamó, porque yo le pasé una fecha para que viniera a predicarnos.
Y casi con llanto me dice, Juan, no puedo. Estamos viviendo en Valencia. Ya soy mayor. No puedo hacer un viaje tan largo. Pero si queréis, puedo hacer el sermón. Lo podemos hacer por videoconferencia. Y esta semana, casualmente, con Joan, hemos venido a probar esto para ver si mi voz se oía y vosotros me podíais entender. Y Juan ofreció algo importantísimo, diciendo, podemos hacer videoconferencias y comunicarnos y hacer preguntas y contactar con ellos. Con el pastor Julián no habrá ningún problema porque él lo ha hecho muchas veces. O sea que no se extrañe si alguna vez el sermón lo hacemos por videoconferencia, si lo aprueba la Junta de Iglesia, bien, lo aprobamos en la Junta de Iglesia, incluso se puede tener con él una conversación. Por lo tanto, que prediques a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. La predicación no puede ser anodina, la predicación ha de ser estimulante, la predicación ha de tener un contenido, ha de tener una base, ha de poder estar bajo nuestra responsabilidad, evidentemente, pero hemos de llegar a tocar el corazón de la persona. Me adelanto porque veo que me estoy liando. Hay una predicación que siempre ha de tener un tiempo, y la predicación es de urgencia. No podemos esperar, bueno, ya nos veremos, ya hablaremos. No, la predicación ha de ser de urgencia. Cuando alguien pide para escuchar la palabra, no podemos derogarla. Fijaros lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 6. En 2 de Corintios 6, 2 hay un corto texto que es resumen de todo el capítulo. Os aconsejo, os propongo, cuando podáis, os leáis el capítulo 6 de 2 de Corintios, porque no tiene desperdicio. Todo el capítulo porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de ¿qué? El día de salvación. Por lo tanto, en todo el capítulo 6 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo está trabajando con sus discípulos, diciendo realmente la importancia que tiene la predicación, la importancia que tiene la lectura. Vamos al tercer imperativo. Redarguye, reprende, exhorta. ¿Lo hacemos? Claro, indirectamente muchas veces, porque cuando se nos hace alguna pregunta sobre una cuestión, sea de alimentación, sea de lo que sea, ¿contestamos nosotros o contesta la palabra? Contesta la palabra. Buscamos el texto que nos pueda dar el resumen, porque hay otras formas, dice, convence, reprende, anima. Hay algo que quisiera resumir en 2 palabras. Cuando tocamos la conciencia, el alma, el sentimiento de una persona con textos que llegan a su conocimiento, a su corazón, primero llegan a su corazón porque se emocionan y luego lo valoran. Yo he visto mucha gente llorar de emoción. Y en todas partes, donde hayamos tenido algún estudio bíblico, hay momentos determinados de la palabra que llegan al corazón. ¿Y he sido yo o ha sido la palabra? Es la palabra. Nunca es una cosa que nosotros provoquemos o intentemos hacer. Por tanto, dice en Juan 16, dice, cuando Él venga, el Espíritu Santo, cuando Él venga, a ver, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Una cosa? ¿Una nube? ¿O un personaje?
Porque Cristo dice cuando Él venga. Pero esta idea la vamos a ver en dos textos. Uno cuando la dice Cristo estando aquí y otra cuando Cristo está ya en el cielo. Y cuando Cristo está aquí dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cualquier cosa que realicemos, hay algo que nos dice, no vas fet bé, Joan. O a mí me dirían, Juanito, no vas bien. Pero vamos a Apocalipsis, porque en Apocalipsis 3:19 dice, el que primero dice, el que vendrá, os convencerá de pecado. Y cuando Él ya está en el cielo dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Las dos frases las dice Cristo, cuando es hombre y cuando es Dios. Y las dos coinciden perfectamente en esa acción que tiene que hacer el Espíritu Santo. He buscado en el diccionario y dice, reprender es expresar una fuerte desaprobación. En reprochar, reprobar, censurar, también hablar en serio, advertir para evitar una acción antes de que llegue a su final. Esto es lo que le pide el apóstol Pablo a Timoteo. Paso adelante. Algo que sí que nos tiene que llamar la atención. ¿Cuándo fue dada esta indicación de Pablo? ¿Calculamos más o menos cuántos años hace? ¿2000? ¿2010? ¿1990? Unos 2000 años. Por lo tanto, ha perdido vigencia. Esto es viejo. No nos sirve, ¿no? ¿O sí que nos sirve? ¿Qué pensáis? A ver, quiero oíros. ¿Era actual cuando la dio el apóstol Pablo a Timoteo en ese momento y luego ya se perdió? ¿O es vigente ahora? No ha perdido vigencia. Ahora tiene más fuerza, mucha más fuerza, porque estamos al final. Falta poco. Espero, si Dios me da salud y tiempo y no hay cambios de sermones como hemos tenido estos días, en mayo poderos hablar un poco de este proceso que lo estoy gestionando. Cuarto imperativo, pero tú sé sobrio y serio. ¿Qué presencia ha de tener, qué actitud ha de tener el predicador, la persona que está dando el Evangelio? ¿Se predica cómo? Muchas veces hemos hablado con grupitos, con personas, que no son las palabras muchas veces es la actitud. La actitud. Porque si mi actitud es sin ningún sentido, lo que yo pueda predicar queda totalmente en vacío. Con lo cual, cuando dice tú sé sobrio y serio, está diciendo que cuando tú estés predicando sepas muy bien lo que tienes, cómo lo dices, a dónde va y el fruto que puede dar, que es evidente que será fruto de vida eterna. También dice con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque yo puedo predicar y entonces saber que la persona tiene un defecto y atacarlo. No, con paciencia y con amor. El hecho es que la persona llega a comprender realmente cuál es la petición que Dios pide de nosotros. Paciencia en la instrucción y con amor. Hay un texto en 2 de Pedro 3:9 que en 2 de Pedro nos dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. El texto este para mí tiene mucha fuerza porque últimamente lo he estado valorando escuchando algunos sermones
Y realmente la paciencia que tiene Dios en estos momentos es inmensa. Hay un fluir de personas que se interesan y que buscan conocimiento y que hacen preguntas y que te llaman y que preguntan. Gente con las que habías hablado antes y no había ningún tipo de relación y ahora te preguntan y piden. Hay más interés por la palabra, porque la gente se da cuenta, la sociedad se da cuenta la situación de declive enorme en la que estamos inmersos. Y, lógicamente, lo que buscan las personas es la seguridad, la confianza. Cuando Pablo escribe esto, ¿por qué lo escribe? Cuando Pedro, escribe esto, ¿por qué lo escribe? Lo escribe simplemente para que nos demos cuenta de que hay un trabajo a hacer. Hay personas que necesitan que les hablemos y a ellos hay que buscarlos. Vamos al quinto imperativo. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista. ¿Cómo termina? Cumple tu ministerio. Tiene una fuerza impresionante. Y fijaros que son solamente 2 o 3 versículos. En 2 o 3 versículos, y me he saltado muchas cosas, podemos hablar mucho de lo que aquí Pablo nos está pidiendo. Y hay un detalle. Antes yo he mencionado al pastor Carretero, que a pesar de estar jubilado, él sigue predicando. Hay una anécdota de un pastor adventista, viejecito, muy viejecito, y que seguía predicando y dando la escuela sabática y visitando a la gente. Y estaba muy cansado. Y dice, padre, ¿cuándo descansaré? Estoy cansado. Y es una alegoría. Y el padre le dice, tendrás mucho tiempo en la eternidad de descansar. Ahora la gente te necesita. Sigue predicando. Es curioso. En la iglesia de Éfeso y en la Odisea, pues el problema este se ha vivido siempre. Y ahí, buscando ya un poco el final, un texto que encontré de la hermana White, que está en el libro Consejos para la Iglesia, y que dice, se me ha indicado que lo que la gente necesita no son teorías nuevas, ni fantásticas, ni posiciones humanas. Necesita el testimonio de hombres que conocen y practican la verdad, de hombres que comprenden la misión confiada a Timoteo en estas palabras. Y dice la hermana White en este sitio, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este es el escrito que la hermana White dice. No hay que ir al púlpito y empezar a hablar del Big Bang o de cosas que la sociedad nos está envenenando y enturbiando. Yo creo que el resumen de este pequeño sermón o reflexión que he querido hacer con vosotros está en cumple tu palabra. Pero sabéis que si Pablo fue reprimido físicamente y encarcelado, esto nos podía pasar a nosotros. ¿Sí o no? Ya llegará, pues está previsto. El tiempo de angustia, y hablaremos de ello. Pero fijaros, en los momentos difíciles, creo que deberíamos ir a un texto que está en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes, el capítulo 6 y los versículos 15 y 17. Pasa algo enorme y el criado de Eliseo le dice, y se levantó de mañana y salió al que se veía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ¡ay, señor mío! ¿Qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo. No tengas miedo.
¿Por qué? Porque son más los que están con nosotros que con ellos. Y Eliseo hizo una oración. Y en esa oración dice: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos a mi criado, lógicamente, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor ¿de quién? De Eliseo. La protección de Dios está sobre nosotros en todo momento. Por lo tanto, no temamos predicar, porque ayer, concretamente ayer, con una persona que estuve atendiendo, al final, después de un comentario, le di la mano, digo: que el Señor te bendiga. Dice: gracias. Y se me abrazó. Cualquier día hablamos, no te preocupes. Que el Señor te bendiga. Qué simple, qué sencillo. Os lo he dicho muchas veces. A veces una simple salutación puede abrirnos muchas puertas. Que el Señor nos bendiga y que cumplamos con nuestro ministerio.